Hola, bienvenido a esta tercera parte de la capacitación en finanzas para emprendedores y MIPYME. Como siempre queremos recordar la interacción que tenemos entre el aspecto económico de cualquier empresa, las diferencias ya las hemos visto y vamos a seguir en ello, y los informes que nos permiten generar una mejor toma de decisiones para cualquier empresario o emprendedor. En este caso vamos a referirnos al aspecto financiero, que como ya dijimos es más estricto, referido únicamente a los flujos de fondos. Esto quiere decir la entrada y salida de dinero. Vamos a ir más en detalle con los informes que hemos repasado en la primera parte referido al flujo de fondos. Justamente como decíamos, el informe de flujo de fondos es en el que vamos a hacer hincapié tanto de la situación histórica, que es el modelo que propone la legislación nacional y la normativa contable, pero también la proyección de flujo de fondo, que es la que nos permite realizar una apropiada gestión de los flujos de fondos. Entonces, podemos ver que respecto a la administración del flujo de fondos táctica, le podríamos llamar, o de corto plazo, vamos a buscar trabajar con una proyección diaria, que es la ideal, o sea, tener nuestro flujo de fondos proyectados día por día. También la semanal, una proyección, por ejemplo, al cierre de cada viernes, cómo van a cerrar nuestros saldos de caja y bancos a cada viernes, o también puede ser mensual. Yendo a la administración estratégica, a la administración financiera estratégica de mediano y largo plazo, vamos a trabajar principalmente con una proyección anual, buscando estimar cuánto sería el flujo de fondos al cierre del año que estamos transitando y años sucesivos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a trabajar con el informe de flujo de fondos tomando las premisas de las normas contables, definiendo con cuál vamos a operar según estemos trabajando en una administración financiera de corto plazo o de largo plazo. Entonces, para ello vamos a conocer primero los métodos con los cuales se pueden realizar este informe de flujo de fondos que hemos empezado a ver brevemente en la primera clase. Entonces, para el armado de flujo de fondos podemos utilizar dos métodos: el método directo o el método indirecto. Algo muy importante que tenemos que saber y que lo planteamos aquí al inicio es que ambos métodos, más allá de que tengan diferencias en su armado, tienen que conducir al mismo resultado, ya que el flujo de fondo que vamos a proyectar o el flujo de fondo histórico siempre tiene que ser único. Como vimos en la primera clase, y esto es lo que vamos a empezar a detallar, tenemos tres orígenes de flujo de fondos que puede tener cualquier empresa o emprendimiento. Flujo de fondo generado por las operaciones, generado por inversiones y por financiamiento. El flujo de fondo generado por las por las operaciones son los relacionados a la operatoria o giro comercial de cualquier empresa. El flujo de fondo generado por inversiones está referido a si los socios han realizado nuevas inversiones o si hemos recibido nuevas inversiones de afuera de la empresa, o sea, si se han agregado nuevos socios que depositen dinero, o si por el contrario hay socios que se están retirando y tenemos que pagarle su parte, o si se produce una reducción de las acciones en circulación, bueno, que esto es lo mismo si cotizan en los mercados de capitales, por los cuales hay que pagarle un dinero, que es una salida de fondos, a inversores o socios que se están retirando. Por último, las actividades que generan un flujo de fondo por financiamiento está referido justamente al financiamiento externo, que es los préstamos que podemos recibir de los bancos o del mercado de capitales, en los cuales tenemos un flujo positivo cuando se recibe el préstamo y un flujo negativo cada vez que tenemos que ir abonando las cuotas del mismo. Como resultado de estos tres flujos de dinero, arribamos al flujo de fondo final que vamos a tener en el cierre de ejercicio que estamos viendo, ya sea mensual,
anual, diario, todas las opciones que estuvimos viendo. Vamos con el primer método. El método indirecto del armado de flujo de fondos para la proyección o armado de información histórica. Recuerden que el mismo método se va a utilizar tanto para armar el estado de resultados legal o por normativa contable, que es al cierre de un ejercicio que ya pasó, o sea, el año 1 vamos a estar armando el cierre del ejercicio del año 0, los primeros meses del año 1 vamos a estar trabajando sobre el ejercicio del año anterior, pero también podemos usarlo para proyectar fondos, o sea, hoy estamos en el año 1 y queremos ver cómo cerraría el saldo de caja, el saldo financiero, al final de este año 1, del año 2, el año 3 y así sucesivamente. El método indirecto lo que hace es obtener el flujo de fondos con el estado de resultados y los cambios en los activos y pasivos. Esto es algo que habíamos empezado a ver en el primer video y ahora vamos a detallar. Y lo utilizamos generalmente en la gestión financiera de largo plazo, o sea, para proyectar flujos anuales. Esto no es estricto, pero generalmente en la práctica profesional se lo utiliza al método indirecto, ya que se proyecta el estado de resultados y sobre esa proyección del estado de resultados es que vamos a elaborar el flujo de fondos estimando los cambios en los activos y pasivos de la empresa. ¿Qué son estos cambios en los activos y pasivos de la empresa? Bueno, tenemos que imaginarlo lo siguiente. Los aumentos del activo tenemos que considerarlo como un egreso. ¿Por qué? Porque los aumentos de activo, imagínense las cuentas a cobrar, se relacionan con dinero que nosotros hemos dado financiación a un tercero. Para visualizarlo mejor, veamos el otro lado del mostrador, o sea, los aumentos de pasivos, o sea, de obligaciones, sean obligaciones comerciales, fiscales, bancarias, tenemos que verlo como un ingreso de dinero. Indirectamente, recuerden que tenemos que posicionarnos en una visión mental indirecta. ¿Por qué? Porque si de un año al otro cambió el pasivo aumentando, quiere decir que nuestra financiación ha aumentado. Y si nuestra financiación ha aumentado, significa que hubo ingresos de dinero. Referido a los ingresos, también podemos ver como tal, en este método, los aportes de los socios, lo que decíamos, las actividades de inversión, las ventas de bienes de uso, también si tenemos algún bien que lo vendemos, estamos desinvirtiendo porque nos quedamos con menos maquinaria, por ejemplo, pero nos ingresa dinero. Entonces financieramente es un ingreso. Y como egreso, en contrapartida, también tenemos los retiros de los socios o dividendos, que son utilidades generadas por la empresa que se reparten entre los socios. Cuando se compra un bien de uso, obviamente tenemos que abonarlo, así que es una salida de fondos. Y como decíamos, recordando lo que inicialmente dijimos, el aumento de los activos, ya que si de un año al otro aumentan los activos, quiere decir que nosotros financiamos a un tercero, a nuestros clientes, por ejemplo, en las cuentas a cobrar, y eso quiere decir que indirectamente tenemos menos dinero que el año pasado. En todos los casos, con los cambios de activos y pasivos, dejamos un apartado de otros, ya que debemos evaluar cualquier otra situación que se pueda presentar en la empresa y siempre desde el punto de vista financiero, pensando si indirectamente es un ingreso de fondos o una salida de fondos. Vamos a ver el modelo. El modelo del método indirecto es un modelo resumido, no es tan detallado como el que veíamos de la normativa contable profesional. Aquí yo les he dejado una columna según si significa un movimiento positivo o negativo, el concepto y el importe que hay que completar. Como pueden ver, de aquí surgimos desde un resultado económico, que es el EBIT,
Earning Before Interest and Taxes del estado de resultados, a lo cual le vamos a sumar las amortizaciones y vamos a arribar al EBITDA. Este es nuestro punto de partida que decíamos en la primera diapositiva. De allí vamos a empezar a trabajar con todas las situaciones que han ocurrido en todo el transcurso del año. Recuerden que el aumento de cuentas a cobrar se expone muy fácilmente haciendo una resta entre las cuentas a cobrar de este año menos las cuentas a cobrar del año pasado. Si las cuentas a cobrar de este año son mayores a la del año pasado, esto va a ser un importe que vamos a consignar en negativo. Lo mismo con los aumentos de stocks. Si tenemos más stock que el año pasado, esto va a ser algo negativo desde el punto de vista financiero. Como decíamos, las cuentas a pagar tienen un efecto inverso al ser un pasivo. El impuesto a las ganancias, un efecto negativo, obviamente, si significa una salida de fondos. Y aquí arribamos al primer flujo de la empresa, que es el originado de las operaciones, o sea, todo lo referido al giro comercial neto de la empresa. Referido a los flujos de fondos originados por inversiones, como decíamos, los aumentos de activos fijos. ¿Por qué? Porque estamos pagando dinero para aumentar el activo, y la venta de activos fijos recibimos dinero. Activos fijos es igual a bienes de usos. Arribamos el flujo de fondo originado por las inversiones y vamos con la parte del financiamiento. El aumento de deudas bancarias como positivo, los intereses generados por deudas como negativos porque es una salida de fondos, los intereses generados por activos, ¿Qué significan generados por activos? O sea, son las inversiones que nosotros hemos tenido y que nos han permitido obtener un ingreso financiero. Bueno, obviamente es algo positivo. Y como decíamos, los dividendos en efectivo, en negativo, y los retiros de los socios también en negativo. Acá disculpen un pequeño error, pero es una salida de fondo. Lo que podría verse como positivo sí sería si los socios hacen un aporte en efectivo. Y como resultado arribamos al flujo de fondos netos, que no es ni más que la sumatoria del EBITDA como resultado económico, las partidas de operaciones, este primer flujo que sería operaciones, segundo flujo inversiones y tercer flujo financiamiento. Es la sumatoria de operaciones, inversiones y financiamientos. Ese es el flujo de fondos netos al cual tenemos que arribar. Muy bien. Yendo al método directo. Como su nombre lo dice, no vamos a partir de otro lugar como lo hace el método indirecto, o sea, del estado de resultados, sino que vamos a armarlo directamente teniendo en cuenta los cobros realizados menos los pagos realizados. El concepto estricto financiero que siempre hablamos. Comparado con el método indirecto, es diferente la forma de calcular el flujo de fondos por operaciones, pero vamos a ver que el resto es igual. Y este método es el indicado o el más utilizado para la gestión financiera de corto plazo, que le llamamos administración táctica, referido al flujo de fondos diarios, semanal, mensual. Vamos con el modelo. Como podemos ver, con la misma estructura que preparé para ustedes para el método indirecto, lo que se hace aquí es consignar las ventas efectivas. ¿Qué quiere decir esto? Las ventas efectivamente cobradas menos las compras efectivas, o sea, las compras realizadas y pagadas a nuestros proveedores. Aquí tienen las formas en las cuales se puede calcular, llegando a la contribución marginal efectiva, que como veíamos es un concepto del estado de resultados, pero aquí lo llevamos a lo financiero, o sea, hablando únicamente de lo cobrado y lo pagado. Restamos los gastos de administración, comercialización, impuesto a las ganancias, todas salidas de fondos. Recuerden que aquí no es un estado de resultados, sino que estamos refiriéndonos únicamente a movimiento financiero. Y llegamos al flujo de fondo
originado por las operaciones. Como decíamos, la parte de inversiones y financiamiento es igual como se arma, y el flujo de fondos netos, sea que se origine por el método indirecto o directo, es el mismo. Bueno, referido al armado de flujo de fondos, ¿cómo conseguimos el input? Como habíamos dicho en la primera clase, depende de la situación que tenga nuestra empresa referida a cómo registra sus operaciones. Vamos a tener diversas opciones. Como saben, desde mi lugar, recomiendo fervientemente la registración en un sistema de gestión y contable integrado que nos va a permitir sacar información de allí y volcarla al armado de flujo de fondos. En la generalidad de los casos, digamos, la información que genera el sistema es tomada por una persona que compila el informe de flujo de fondos y lo genera por fuera del sistema. Entiendo que puede haber algún sistema que lo genere automáticamente, como un reporte, calculando todo programáticamente, pero no es la situación más habitual. Sí, lo más importante es que tengamos información precisa e íntegra para poder armarlo de la forma más rápida posible y con la mayor fiabilidad posible. Disminuyendo un poco en la calidad del input, o sea, dónde nos va a llegar la información, el origen de la información. Bueno, como habíamos visto en otras ocasiones, se puede trabajar con la libreta almacenero si no se tiene algún sistema de registración, ni siquiera uno que tenga la registración por separado. Obviamente esto no lo recomendamos. Y también puede darse la situación de trabajar con un Excel más el extracto bancario, ya que allí es donde se ven efectivamente los movimientos de dinero. Bueno, estas situaciones no son muy recomendables, ya que nos obliga a realizar muchísimo trabajo manual con la posibilidad de cometer errores, ya que todos nos equivocamos y cualquier trabajo manual está sujeto a errores. Vemos aquí un modelito de armado de flujo de fondos diario, en el cual, como veíamos, trabajamos más bien con el método directo. En cada columna representa un día laboral, no tenemos en cuenta los fines de semana, en los cuales comenzamos con un saldo inicial, que recuerden que es el saldo inicial, es el del cierre del día anterior. Vamos a consignar todos los ingresos por ventas cobradas, intereses, todo lo referido a lo financiero que ocurre en la empresa. Este es un modelo de ejemplo, cada uno puede adaptarlo a la situación de su emprendimiento o empresa. Los egresos como salida de fondos efectivos, por ejemplo, aquí estamos trabajando el primer día del mes, entonces hay pago de sueldos, pago a proveedores, pago de honorarios. Y aquí vamos a arribar al flujo de fondos de este día, que es los ingresos menos los egresos. Luego arribamos al saldo final, que es la comparativa del saldo inicial con el flujo de fondos generado en este día, y lo podemos comparar con el acuerdo en cuenta corriente que tengamos nosotros en nuestro banco para saber si tenemos una necesidad de fondos adicional o lo podemos cubrir transitoriamente con ese acuerdo en descubierto. Bueno, tomando el caso particular de el emprendimiento que no tiene sistema de registración, y lo hacemos particularmente porque sabemos que los emprendimientos en una etapa inicial, en su primera vida, en sus primeros años de vida, a pesar de que les recomendamos que obtengan un sistema y empiecen a registrar, sabemos que el énfasis, el foco está puesto en otro lado, por lo menos inicialmente, hasta obtener un poco de tracción y de ingresos que le permitan realizar inversiones. Esto hace que no se tenga un sistema y se pueda llegar a algo que es un estado de resultado por lo percibido, que no es ni más ni menos que plantear la estructura del estado de resultado que vimos en la clase anterior y trabajarlo por lo percibido, o sea, por ingresos y salidas de fondos, con un punto de vista financiero. Recomendemos que esto no es un estado contable según normas, por favor, simplemente lo hacemos para poder llevar de alguna manera la administración financiera de nuestro negocio, saber dónde estamos parados. Recomendado, como decíamos, para emprendimiento sin sistema,
como una opción temporal para conocer nuestro cash flow. No es un resultado económico porque incluye IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que no refiere a un gasto o a un ingreso, y tampoco incluye amortizaciones, que es este concepto económico que vimos, que es el gasto que tiene nuestra empresa por el desgaste de nuestras maquinarias, de nuestros bienes de uso. Bueno, al no ser un concepto financiero, aquí no lo podemos incluir. Lo repasamos brevemente. Lo que vamos a hacer es, como veíamos anteriormente, trabajar como si fuera un flujo de fondos armado con el método indirecto, trabajándolo con los mismos conceptos del estado de resultado. Ventas cobradas, compras de materias primas, combustible, impuestos directos, que esto puede ser impuesto a los ingresos brutos, que graban directamente las ventas, todo esto como negativo, y recuerden que son conceptos pagados ya. Llegamos a un resultado bruto, siempre entre comillas, o una contribución marginal. Aquí a la derecha hacemos un análisis vertical, o sea, ver cuánto representa porcentualmente cada concepto de este informe en comparación de las ventas. Las ventas son el 100% y cada uno va a representar un porcentaje sobre esas ventas. Como decíamos, vemos todos los costos fijos o gastos fijos pagados. Arribamos a un resultado. Y aquí debajo vamos a poner en una sola línea los movimientos referidos a inversiones, financiaciones o retiros y aportes de los socios. Esto es un concepto muy importante que ahora vamos a ver. Comparamos el saldo de caja al inicio, el resultado, entre comillas, los movimientos patrimoniales, que son los referidos a inversiones y financiamiento, y llegamos a un saldo de caja al cierre, que este tiene que ser coincidente con lo que realmente tenemos en caja. Si estamos haciendo un análisis histórico, tiene que ser coincidente con lo que realmente teníamos en caja al cierre de ese día, mes o semana. Y si estamos haciendo un proyectado, lo que se puede hacer es ir comparando nuestra proyección con cómo realmente cerró ese estado. O sea, nos podemos ir testeando para ver si estamos afinados o no con los modelos de proyecciones que estamos armando. Bueno, como decíamos, y teniendo en cuenta que esta capacitación es orientada a emprendedores, un tema particular que se plantea generalmente son los retiros de dinero por parte de los socios. Como pudimos ver, recientemente los tratamos por separado. Es una actividad referida a la inversión de nuestra empresa, o sea que es una desinversión, ya que es un dinero que estaba en la empresa y si el socio lo retira, bueno, ya no queda disponible. Entonces, decíamos que es dinero de la caja que los emprendedores la sacan de allí para gastos personales que exceden a sus honorarios de administración o sueldos. O sea, un emprendedor o socio, cada fundador del equipo puede tener asignado un honorario por su tarea si es que realmente trabaja en el emprendimiento, o un sueldo incluso, se lo puede anotar como empleado, pero acá si realiza un retiro adicional ya accede a ese acuerdo que habían llegado de que se le pague un sueldo a cada socio. Esto también puede ser no solo si se saca dinero, sino si se le paga gastos personales a cada socio, como la cuota del club o algún gasto personal. No está relacionado con la actividad, como pudimos ver. Y sobre la forma de registrarlo, recomendamos registrarlo por separado en el flujo de fondos, como veíamos recién, y registrarlo en una cuenta contable aparte, ya que va a ser un crédito que la empresa va a tener con ese socio, y luego hay que ver si se lo compensa con honorarios futuros o qué se hace con ello. Viendo las conclusiones relativas a todo lo que vimos del estado o informe de flujo de fondos, respecto a la frecuencia ya vimos, hay que ver el objetivo que se cumpla, si es un objetivo de corto plazo o largo plazo. Lo ideal siempre va a ser una registración diaria para cubrir el objetivo de administración táctica del flujo de fondos, una registración mensual y una registración anual también proyectadas para, más allá de que cada vez que es más lejana la información sea menos válida, ya que
es más difícil predecir en el futuro, más en un país como la Argentina. Es mejor de alguna manera realizarlo de una manera consciente y tener esa información a no tenerla. Tenemos que analizar la etapa en la cual está nuestra empresa, si tenemos información histórica como para proyectar, qué fiabilidad podemos tener, qué equipo de trabajo nos puede acompañar para armar estas proyecciones, o sea, su disponibilidad de tiempo, su conocimiento de la empresa, su experiencia profesional. Todo esto tiene que ser puesto para analizar qué modelos de flujo de fondo y frecuencia vamos a registrar. Llegado al resultado del flujo de fondos, si es positivo o negativo, bueno, esto es el corolario de todos estos informes que estamos haciendo, el objetivo, el porqué, y tenemos que tomar decisiones una vez que conozcamos el resultado, sea positivo o negativo. Justamente para todo esto es que estamos haciendo este trabajo, y los responsables de la empresa poder decidir qué hacer según esa proyección. Si el flujo de fondos es negativo, ajustar partidas, tomar financiamiento. Si el flujo de fondos es positivo, pensar en la posibilidad de invertir, de generar una política de acumulación de stock. Bueno, tomar decisiones en base a la información que se ha preparado. Con esto llegamos al final de esta tercera parte del curso de Finanzas para Emprendedores y MIPYME. Ya sabes, cualquier duda, consulta o tema que no se haya visto en este video y que te interese, a disposición. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.